Buenas. En esta parte, en la segunda parte de esta clase, lo que vamos a estudiar es un algoritmo que permite calcular las raíces racionales de polinomios racionales, de polinomios con coeficientes en Q. Y ustedes vieron este resultado en el CBC, lo conocen como lema de Gauss. En el CBC no les han dado la demostración, pero vamos a ver acá que la demostración es, con todo lo que sabemos ya, es realmente muy sencilla y muy hermosa. Y se la debemos a Gauss, que la hizo nuevamente Gauss, aparece nuevamente Gauss, y la hizo a fines del siglo XVIII. Y como digo siempre, no es que Gauss se despertó una noche y dijo, Eureka, ya sé cómo encontrar las raíces racionales de un polinomio en Q de X, sino que obviamente hizo muchos ejemplos, ensució mucho papel, hasta que se dio cuenta que había un mecanismo ahí que funcionaba. Entonces, empiezo con este polinomio que está en Q de X, fíjense, es un polinomio de grado 8, está en Q de X porque tiene coeficientes 8 tercio, 1 tercio, 14 tercio, etc. Todos los coeficientes están en Q, pero además hay denominadores. Pero lo que está claro es que este polinomio, si lo multiplico por 3 en este caso, porque los únicos denominadores que aparecen es el 3, lo multiplico todo por 3, entonces me queda 3x a la octava, más 8x a la séptima, más x a la sexta, menos 14x a la quinta, menos 14x a la cuarta, menos 4x al cubo. Y lo que está claro es que f y 3f tienen las mismas raíces, ¿no? Multiplicar un polinomio por un factor constante no nulo, por supuesto que no modifica las raíces, ¿no? Porque f de alfa es 0, si 3f de alfa es 0. Pero ¿qué gané con esto? Que mi polinomio de abajo ahora está en z de x. Entonces, cuando yo quiero calcular las raíces racionales de un polinomio en q de x, esto va a ser equivalente a calcular las raíces racionales de un polinomio en z de x. ¿Y qué ganamos con esto? En z tenemos la famosa divisibilidad. En z tenemos la famosa divisibilidad. Y en z sabemos que todo número no nulo tiene un número finito de divisores posibles. ¿Está bien? Y le sabemos calcular los divisores. Pero más aún, fíjense qué pasa acá. Este polinomio 3f, hay una raíz racional, real, compleja, que es obvia acá. ¿Cuál es una raíz obvia en este caso? ¿No? Si lo miramos y vemos que terminamos el polinomio en 4x al cubo, con lo cual está claro que 0 es raíz, porque este polinomio no tiene término constante, no nulo, o sea, no tiene un término constante no nulo, 0 es raíz, pero además, ¿qué multiplicidad tiene 0 como raíz en este polinomio? ¿No? Se ve claramente que podemos poner a x cubo en factor común de este polinomio, me queda 3x a la quinta, más 8x a la cuarta, más x al cubo, menos 14x cuadrado, menos 14x menos 4, ¿está bien? ¿Y ahora qué conseguimos con esto? A este polinomio lo voy a llamar h. El polinomio h está en z de x, porque el polinomio 3f estaba en z de x, pero además, en este polinomio, el término constante, a 0, es distinto de 0, porque le pusimos en factor x al mayor exponente que pudimos. Entonces, ya sabemos que la raíz 0 tiene multiplicidad 3. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, acá tenemos un polinomio en z de x con término constante a 0 distinto de 0, y por supuesto, como lo escribí como un polinomio que empezaba en algún lugar, también a n distinto de 0. ¿Está? Y este es el contexto en el que vamos a poder aplicar el lema de Gauss, que nos va a permitir deducir un algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que dice el lema de Gauss? Lema de Gauss, se llama así. Entonces,
sea f un polinomio que es an por x a la n, más an menos 1 por x a la n menos 1, más bla bla bla, más a1 por x más a0. Este polinomio tiene que tener coeficientes enteros, z de x, y que satisface además a n distinto de 0 y a 0 distinto de 0. Tanto el término independiente como el coeficiente principal tienen que ser no nulos. Y sea c sobre d en z con c en z, y siempre que escribimos un número como un cociente, un número racional en z, c sobre d está en q, perdón, es un número racional, pero con numerador y denominador enteros. Siempre que podemos escribir un número racional con numerador y denominador enteros, podemos elegir el denominador en n y podemos elegir que esté escrito en forma coprima. O sea que podemos decir que c está en z, d está en n, esto nos va a ayudar, y c coprimo con d. Fundamental acá escribir nuestro número racional en forma coprima. Entonces, f de c sobre d igual a 0 implica que c divide, el numerador divide al término independiente de mi polinomio z, de mi polinomio f, y el denominador divide el coeficiente principal de mi polinomio f. ¿Qué significa este resultado? Lo que significa este resultado nos dice dónde buscar las posibles raíces racionales. Las posibles raíces racionales de este polinomio f entero, con coeficiente principal no nulo y término independiente no nulo, se encuentran en las fracciones coprimas, donde el numerador se encuentran entre las fracciones coprimas, formadas por numerador, que es un divisor de A0, y denominador, que es un divisor de AM. Esto no es un sí solo sí. No significa que cualquier fracción formada con un denominador divisor de A0, con numerador divisor de A0 y denominador divisor de AN, va a ser una raíz, pero nos dice en qué universo buscar las raíces. Y como ya sabemos que cada número no nulo en Z tiene un número finito de divisores, vamos a tener un universo finito de posibles fracciones C sobre D, con lo cual vamos a tener una cantidad finita de posibles raíces para chequear si son o no efectivamente raíces. Y esto es lo que después nos va a dar un algoritmo, porque fíjense que es un algoritmo, es una secuencia finita de pasos, pero una secuencia finita de pasos que permite llegar a un resultado. Entonces acá vamos a tener una secuencia, un conjunto finito de posibles raíces y vamos a chequear para cada una de ellas si es o no efectivamente una raíz. Elegí acá la notación C sobre D en lugar de alfa sobre beta del fascículo, porque alfa sobre beta es espantoso, y no sé por qué lo puse así en el fascículo. Y tampoco elegí la notación del fascículo del documento del CBC, que dice P sobre Q, porque en mi cabeza P sobre Q, P y Q siempre son primos, entonces es como que me confunde. Y no son primos, son números enteros. Y yo siempre voy a poder elegir el numerador entero, el denominador natural. Y encima recuerden que están escritos en forma coprima. ¿Está bien? Entonces, ya que este es un tema que ustedes vieron con mucho detalle en el CBC, y me puedo dar el lujo de hacer la demostración para que se den cuenta que la demostración es muy bonita y muy sencilla. Entonces, vamos a suponer que f de c sobre d es una raíz, que c sobre d es una raíz, sea c sobre d una raíz
de F, con C dijimos en Z, D en N, porque siempre podemos elegir el denominador natural, y C oprimo con D. Entonces, ¿qué quiere decir que sea raíz? Que 0 es F de C sobre D. Eso es decir que sea raíz. Pero si yo aplico, evalúo el polinomio F en C sobre D, me da a N por C sobre D a la N más a N menos 1 por C sobre D a la N menos 1, más, a 1 por C sobre D, más a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde los coeficientes están en Z y C y D están en Z? Ahora, esto claramente se satisface si y solo si agarro el denominador común. ¿Quién es el denominador común de esta expresión acá arriba? El denominador más grande que aparece es D a la N. Entonces, si yo multiplico todo por D a la N, me va a quedar que AN por C a la N más AN menos 1 por C a la N menos 1, pero multiplico todo por D a la N, entonces me queda un D solito, más, A1 por C, y si multiplico por D a la N todo, me queda D a la N menos 1, más A0 por D a la N. ¿Y qué ganamos con esto? Es que ahora acá, en esta expresión que tengo acá abajo, todo está en Z. Tenemos una igualdad de números enteros. Y esta igualdad me da 0. Entonces miremos congruencia de esta igualdad módulo C. Miro la congruencia módulo C. Si miro, como esto es una igualdad a 0, vamos a tener que 0 es congruente con esta expresión. Lo voy a poner ahora en el sentido derecho. A n c a la n más, no, bueno, pues 0 es congruente con a n c a la n más a n menos 1 c a la n menos 1 por d, más, a 1 por c por d a la n menos 1 más a 0 por d a la n. 0, módulo C. Estoy tomando congruencia módulo C. Pero ¿qué pasa? ¿A cuánto es congruente C a la n módulo 0? ¿A cuánto es congruente C módulo 0? C es 0 módulo C. Entonces me queda a n por 0 a la n más a n menos 1. ¿A cuánto es congruente C a la n menos 1 módulo C? Es 0 nuevamente. 0 a la n menos 1 por d, más, a 1 por 0 por d a la n menos 1, lo están viendo, ¿no? Más a 0 por d a la n. O sea que en definitiva me queda que el único término que me sobrevive en esta expresión cuando tomo congruencia módulo C es a 0 por d a la n. O sea que esto dice que es A0 es congruente con A0 por d a la n módulo C. Si C sobre D es raíz, entonces A0 por D a la N es congruente con 0 módulo C. Esto quiere decir que C divide a 0 por D a la N, pero C es coprimo con D. Entonces, ¿a quién divide? Como C es coprimo con D, entonces también es coprimo con D a la N, y entonces podemos simplificar el 0, el D a la N. Podemos simplificar el D a la N porque es coprimo con D, o sea, estamos diciendo que C divide a 0. ¿Está? Acá lo hice así con congruencia, en el texto está hecho con divisibilidad, las dos cosas son absolutamente equivalentes. Tomemos ahora en la misma expresión, congruencia módulo D, puedo ir un poquito más rápido, porque se van a dar cuenta que funciona totalmente igual. Entonces me queda que 0 va a ser congruente con AN por C a la N, más AN menos 1 por C a la N menos 1 por D, más
A1 por C por D a la n menos 1, más A0 por D a la n módulo D, y como ya se dieron cuenta, todos estos términos acá son congruentes con 0 módulo D, porque aparece un 0, todos son congruentes con 0 módulo D, porque aparece, perdón, un D en cada uno de los términos, con lo cual 0 es AN por C a la n módulo D, o sea, cuando C sobre D es raíz de F, se tiene que 0 es congruente con AN por C a la n módulo D, y como C es, y D son coprimos, entonces D es coprimo con C a la n, entonces puedo simplificar el C a la n, es lo mismo que decir que 0 es congruente con AN módulo D. Si, no están si les queda complicado pensarlo en congruencia, piénsenlo en divisibilidad. D divide a la n por A sub n por C a la n, pero D es coprimo con C, con lo cual D divide a n. ¿Está bien? Entonces tenemos que D divide al término coeficiente principal y se divide al coeficiente independiente, al término independiente. Y con esto terminamos la demostración del lema de Gauss. O sea, fíjense que la expresión que subrayé en amarillo naranja implica la congruencia módulo C y módulo D. Implica. Así que efectivamente en este resultado no es un sí, solo sí. No todos los divisores de A0 divididos por divisores de AN van a dar raíces. Pero, como dije, el algoritmo va a ser encontrar las raíces dentro de ese universo. Algoritmo. Entonces, tenemos el conjunto de divisores del A0, que es un conjunto finito, y podemos tomar el conjunto de divisores positivos de AN, que van a dar los posibles, estos van a ser los posibles numeradores de fracciones que van a dar raíz. Conjunto finito en Z también, y van a ser los posibles denominadores. Entonces, para cada C en divisor de A0 y D en divisor positivos de AN con C coprimo con D, chequeo si C sobre D es raíz de F. Porque este es el universo posible de las raíces racionales de F. No hay más. Entonces, si C sobre D es raíz de F, estoy recontenta, encontré una raíz, cosa que no es nada trivial, y si C sobre D no es raíz de F, y la descarto. Entonces, hagamos nuestro ejemplo. Volvamos a nuestro ejemplo. Habíamos, en nuestro ejemplo inicial, queríamos encontrar las raíces del polinomio f que tengo escrito arriba de todo. El polinomio f, lo voy a repetir, es x a la 8 más 8 tercios de x a la séptima más un tercio de x a la sexta menos 14 tercios de x a la quinta menos 14 tercios de x a la cuarta menos 4 tercios de x al cubo, y enseguida van a entender por qué me tomé este ejemplo con un único denominador 3. 3f era, ¿cuánto era? X al cubo por h, con h que era igual a 3 por x quinta más 8 por x cuarta más x cubo menos 14x cuadrado menos 14x menos 4.
que es un polinomio que está en z de x, que satisface las hipótesis del lema de Gauss, ¿no? Es un polinomio que está en z de x, que satisface las hipótesis del lema de Gauss, coeficiente principal y término independiente no nulo, y el polinomio está en z de x. Entonces nos formamos el conjunto de los divisores de menos 4, que van a dar los posibles numeradores, más menos 1, más menos 2, más menos 4. Nos formamos los divisores positivos del denominador, que es 3, o sea, 1 y 3. Fíjense que acá tengo relativamente pocas posibilidades. Tengo 6 posibilidades para arriba y 2 posibilidades para abajo, por suerte. Entonces, ¿quiénes son las posibles raíces? En principio, posibles raíces C sobre D. Vamos a tener más menos 1 si elegimos al denominador 1, más menos 2, más menos 4, y después más menos 1/3, más menos 2/3, más menos 4/3. Fíjense que en este ejemplo tan sencillito, donde nuestras posibilidades para el denominador son solo 2, porque me dio primo el coeficiente principal de h. Si no me diera primo, tendría un montón de divisores, tendría un montón de posibilidades, pero fíjense que en este ejemplo ya muy sencillitos, ¿cuántas raíces tenemos que chequear? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 raíces tenemos que chequear. Así que ahora nos armamos de paciencia y chequeamos. Con paciencia chequeamos. Y encontramos, en este caso, que las únicas raíces racionales de EH son menos 1 y menos 2/3. Con paciencia, una por una. Bueno, a muchas se pueden descartar rápido. Fíjense de nuevo que acá, cuando yo puse posibles raíces C sobre D, ni siquiera me tomé el trabajo de chequear si el numerador y el denominador eran coprimos, porque obviamente lo son. Eso no va a achicar demasiado el universo, lamentablemente. Pero o sea, que lo que tenemos es que h de menos 1 es igual a 0, y h de menos 2/3 es igual a 0, y las otras no. Las otras no. O sea que de todas estas posibilidades, de 12, las otras no. De 12 raíces racionales, nos quedamos en este caso, en este ejemplo, con 2. Ahora, este lema de Gauss no nos dice la multiplicidad de cada una de las raíces. No nos dice si menos 1 puede ser doble, triple, o si menos 2/3 puede ser doble, triple, cuarta, qué sé yo. No nos lo dice. Entonces, si queremos además averiguar con qué multiplicidad son raíces, porque por ejemplo nuestro propósito es factorizar el polinomio, pongamos, entonces tenemos dos opciones. Una opción, pero me parece que es más trabajosa, es dividir el polinomio h por quién es el polinomio de grado 1 que le corresponde a la raíz menos 1, x más 1. Este es el que le corresponde a la raíz menos 1. ¿Y quién es el que le corresponde a menos 2/3? X más 2/3. Entonces yo podría eventualmente dividir el polinomio h por estos dos y repetir el procedimiento para ver si menos 1 y menos 2/3 es raíz. Eso es un bodrio total. Lo que yo recomiendo es, para averiguar la multiplicidad, es derivar. Es derivar el polinomio h y verificar si menos 1 o menos 2/3 son raíces todavía. Entonces, cuando yo hago h', ¿qué polinomio es h'? H era, está por ahí arriba, pero está más, bueno, acá está h, no, acá, ¿dónde está h? Acá está h, acá está h. Entonces, cuando calculo a h', me da
H', me da 15x a la cuarta más 32x al cubo más 3x al cuadrado menos 28x menos 14. Bueno, menos mal que no tenemos que volver a aplicar el lema de Gauss acá. Lo único que tenemos que averiguar es si menos 1 y menos 2 tercios son raíces de este polinomio H'. Porque imagínense aplicar acá el lema de Gauss. El 14, ¿cuántos divisores tiene? O sea, las posibilidades para el numerador. 14 es 2 por 7, ¿no? Ya tiene 4 divisores, 1, 2, 14, 2, 7 y 14, y los negativos ya son 8 posibilidades. Y 15 es 3 por 5, ya tiene 4 posibilidades también, o sea que me da todas las combinaciones estas, un bodrio total, así que no. Bueno, entonces pregunta, ¿H' de menos 1 es igual a 0? O sea, ¿cierto que 15 menos 32 más 3 menos 28 menos 14 me da 0? Y yo hice la cuenta y me dio sí. H' de menos 2 tercios es igual a 0, y me dio que no, haciendo la cuenta. Simplemente verifico. Entonces, ¿qué concluyo? Que menos 1 es raíz al menos doble, y menos 2 tercios es raíz simple. Menos 2 tercios es raíz simple de H, y multiplicidad de menos 1 como raíz de H es mayor o igual que 2. Bueno, ¿qué hago? Sigo derivando, tengo H segunda, para verificar si menos 1 es raíz solamente doble o si pasa a ser triple, por lo menos. Entonces H segunda la tengo por acá, me da, derivo eso, me da 60x a la cubo, 32 por 3 me da algo como 96, por x, más 6, por x cuadrado, perdón, más 6 por x, menos 28. Y cuando verifico qué pasa con el menos 1, me queda menos 60 menos 26, menos 6, menos 28, ¿no? Y no me da 0, no me da 0. 60 menos 6 menos 28 me da algo que termina en 4, no se me cancela con el 96. No me da 0, con lo cual H segunda de menos 1 no es 0, y menos 1 es raíz doble de H. Con lo cual, H se escribe como, ¿H quién era? Era 3 por, ¿dónde está mi H? X a la quinta, más 8x a la cuarta, más x al cubo, menos 14x al cuadrado, menos 14x menos 4, se escribe como su coeficiente principal por x más 1 al cuadrado, por x más 2 tercios, ¿no? La raíz menos 2 tercios, por alguien, por todavía un polinomio q, que ¿qué grado va a tener este polinomio q? A ver, el polinomio x más 1 al cuadrado por x más 2 tercios tiene grado 3, con lo cual este q me queda de grado 2. Y en este caso, como son todas cosas chiquitas, lo puedo calcular, puedo hacer la cuenta. Cuando hago la cuenta de quién es esto, 3 por x más 1 al cuadrado por x más 2 tercios, que yo la hice, me quedó 3x cubo más 8x cuarta más 7x más 2, y entonces simplemente voy a dividir mi polinomio h menos 14x cuadrado menos 14x menos 4 por este cociente, que ya sé que lo divide, ese divisor, mejor dicho, y cuando hago la cuenta, ¿cuántas veces entra 3x cubo en 3x a la quinta? Entra x al cuadrado veces. Cuando multiplico me queda 3x a la quinta más 8x a la cuarta, qué suerte, se me anula, más 7x al cubo, más 2x al cuadrado. Cuando hago la diferencia, por suerte se me van los dos primeros términos, y me queda x al cubo menos 7x al cubo,
¿no? X al cubo menos 7x al cubo, o sea, menos 6x al cubo, menos 14x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos 16x al cuadrado, menos 14x menos 4, y O mágicamente, ¿qué pasó? Entra justo menos 2 veces. Cuando hago menos 2 veces 3x cubo más 8x cuadrado más 7x más 2, me da justo menos 6x cubo menos 16x cuadrado menos 14x menos 4, con lo cual esto me da resto 0, y acá está el cociente. Con lo cual h es 3x más 1 al cuadrado por x más 2 tercios por x cuadrado menos 2. Y fíjense que el polinomio x cuadrado menos 2 es uno que ya dijimos varias veces que es irreducible en q de x. ¿Está? Y yo lo que quería era, pongamos como objetivo final, la factorización de f. Pero f teníamos que 3f era x al cubo por h. O sea, volviendo a f, 3f es x cubo por h. O sea que f es 1/3 de x cubo por 3, x más 1 al cuadrado, por x más 2 tercios, por x cuadrado menos 2, y bueno, y claramente el 1/3 en este caso se me va con el 3, el 1/3 se me va con el 3, los saco, y me queda que acá está la factorización de f como en q de x. ¿No? Tenemos que se descompone como polinomios de grado 1, que se corresponden con la raíz 0 de multiplicidad 3, la raíz menos 1 de multiplicidad 2, la raíz menos 2 tercios de multiplicidad 1, simple, y después el polinomio x cuadrado menos 2. Y si yo quisiera la factorización en R de x y en C de x, solamente me queda por descomponer el polinomio cuadrático, que ya sabemos que tanto en R de x como en C de x es x menos raíz de 2 por x más raíz de 2. O sea que esto sería la factorización de f en R de x y q de x. O sea que en este caso, mi polinomio tiene todas sus raíces en R y q de x, y C de x, perdón. C de x. Mi polinomio tiene todas sus raíces en R o en C, ¿no? Y que es un caso muy atípico. En general no va a pasar esto, por lo menos en R. Entonces, para terminar, dos comentarios. Uno, es que el algoritmo, este algoritmo basado en el lema de Gauss, da un algoritmo para calcular todas las raíces racionales de un polinomio en q de x, porque lo podemos transformar en un polinomio en z de x, pero es un algoritmo súper costoso. Ustedes ya se dan cuenta por este ejemplo tan sencillo, que son un montón de cuentas que no hicimos todas acá, imagínense en un polinomio arbitrario, es súper costoso. Pero ¿cuál es la ventaja de cuando uno ya tiene un algoritmo? Que si ya sabe que hay un algoritmo, aunque sea súper costoso, se puede dedicar a buscar algoritmos mejores. Eso es lo que se hizo, y lo voy a comentar más en la clase que viene o la otra. Entonces, comentario, el algoritmo es costoso, muy costoso. Muy costoso. Y el segundo comentario típico, ustedes se acuerdan del lema de Gauss, y se acuerdan que el numerador tiene que dividir a alguien y que el denominador tiene que dividir a otra cosa. Pero pónganse que se olvidan que el numerador se tiene que dividir a la 0 y el denominador tiene que dividir al término, al coeficiente principal. Bueno, ¿cómo pueden hacer para correrse fácil? Muy sencillo. Tómense este polinomio, que es el más simple que se les puede ocurrir, x menos 2. ¿Qué raíz racional tiene? Todo el mundo ve que la raíz es 2. Es la única raíz que tiene. Entonces, 2, ¿a quién divide? Acá el c es 2 y d es 1. ¿El numerador a quién divide? ¿Al término constante o al término independiente? ¿O al coeficiente principal? El numerador, c.
¿A quién divide? ¿A la 0 o a la n? Claramente divide al a 0. Este es a 0 y este es a n, que es 1. Entonces, si ustedes a la hora de los bifes se olvidan quién dividía a quién, simplemente háganse este ejemplito tonto y se van a dar cuenta que el numerador tiene que dividir al término independiente y que el denominador divide el cociente principal. Y con esto acabamos la clase de hoy. Adiós.